En las alturas de los Andes, donde el viento canta entre los cerros y las estrellas parecen más cercanas, se alzaba un pequeño pueblo llamado Chapac Ñan, nombrado por el antiguo camino inca que lo atravesaba como una vena de historia. Era un lugar donde las tradiciones quechua aún palpitaban, donde las historias de los abuelos se contaban bajo el resplandor de las fogatas, y donde la vida giraba en torno a la tierra, los animales y las fiestas patronales. En este rincón del sur del Perú vivían dos hermanos cuyas vidas eran tan opuestas como el día y la noche: Capa, el rico, y Huacha, el pobre. Capa era un hombre de rostro anguloso, con ojos que siempre parecían medir el valor de todo lo que lo rodeaba. Su casa, la más imponente del pueblo, estaba hecha de piedra pulida, con un tejado de tejas rojas traídas desde la ciudad. Sus corrales rebosaban de llamas, alpacas y vacas, y sus almacenes estaban llenos de sacos de maíz, chuño y papas. Pero su riqueza no solo se medía en bienes. Capa llevaba consigo una arrogancia que lo hacía caminar con la cabeza alta, como si el mismísimo sol le debiera reverencia. Huacha, en cambio, vivía en una choza humilde al borde del pueblo, con un tejado de paja que goteaba en las lluvias y un corral vacío donde solo crecían hierbas silvestres. Sus manos callosas contaban historias de trabajo duro, pero su sonrisa era cálida y su corazón generoso. Aunque no tenía mucho, Huacha compartía lo poco que tenía con cualquiera que lo necesitara. Y su familia, su esposa Curí y sus dos hijos pequeños, Inti y Quila, era su mayor tesoro. Los hermanos, aunque unidos por la sangre, apenas se hablaban. Capa veía a Huacha como una sombra de lo que podría haber sido si no hubiera luchado por su riqueza, mientras que Huacha, aunque no envidiaba a su hermano, a veces se preguntaba por qué el destino los había separado tanto. El pueblo, pequeño pero vibrante, vivía de la comunidad. Cada año, los habitantes se reunían en la plaza, bajo un viejo eucalipto que marcaba el centro del pueblo, para elegir al mayordomo de la fiesta del Taita Santiago, una celebración que llenaba las calles de música, danzas y ofrendas en honor al santo patrón. Ser mayordomo era un honor, pero también una carga pesada. El elegido debía costear gran parte de la fiesta, desde la comida hasta los músicos, y no todos podían asumir esa responsabilidad. Aquel año, cuando los ancianos se reunieron, las miradas se posaron en Huacha. El anciano Caguá, cuya voz resonaba con la sabiduría de los años, alzó la mano y dijo: «Huacha, tú eres hombre de buen corazón. Te toca ser el mayordomo de la fiesta del Taita Santiago este año». Un murmullo recorrió la multitud. Huacha, con su poncho raído y sus sandalias gastadas, se levantó lentamente, con los ojos llenos de sorpresa y preocupación. «Hermanos míos, ¿cómo voy a ser yo el mayordomo? No tengo nada. Mi corral está vacío, mi casa apenas tiene lo necesario para alimentar a mi familia. No puedo cargar con una fiesta tan grande. Mejor elijan a otro». Pero Cagua, con una calma que silenciaba cualquier duda, respondió: «Huacha, el Taita Santiago no mira los sacos de maíz, sino el corazón que los ofrece. Tú harás la fiesta, y la comunidad estará contigo». Huacha bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Sabía que no podía negarse, no por temor al rechazo, sino por el profundo respeto que sentía por las tradiciones de su pueblo. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «Lo intentaré, pero no sé cómo lo haré». Esa noche, en su choza, Huacha se sentó junto al fogón con Curí y sus hijos. El fuego crepitaba, iluminando sus rostros preocupados. «Curí, ¿cómo vamos a hacer esto?».
preguntó Huacha mirando las llamas. No tenemos nada para ofrecer. Ni animales, ni comida, ni un lugar decente para recibir a los invitados. Curí, con su mirada serena y sus manos fuertes, puso una mano sobre el hombro de su esposo. Confía, Huacha. El Taita Santiago siempre provee a quienes lo honran con sinceridad. Primero, limpiemos la casa y el corral. Luego veremos qué hacer. Inti y Quilla, aunque pequeños, entendían la importancia de la fiesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y esperanza mientras escuchaban a sus padres. «Mañana iré a los cerros», dijo Huacha, decidido. «Tal vez encuentre chicur, o al menos leña para vender. Algo tiene que salir». Curí asintió, y su mirada transmitió una confianza que reconfortó a Huacha. Al amanecer, antes de que el sol despuntara, Huacha tomó su viejo poncho, un pico pequeño y una bolsa de tela, y se encaminó hacia los cerros. El aire era frío, y sus sandalias crujían contra las piedras del camino. Mientras subía, pensaba en la fiesta, las quenas y tambores, las danzas, las mesas llenas de comida que no sabía cómo conseguir. Pero también recordaba las historias de su abuela, cuentos de los sapos, los espíritus de las montañas, que a veces ayudaban a los hombres de corazón puro. «Si los sapos me escucharan», murmuró, mientras el viento llevaba sus palabras hacia los picos nevados. Llegó a un lugar donde crecía el chicur, una raíz comestible que abundaba en los cerros. Se arrodilló y comenzó a cavar, extrayendo pequeñas raíces que apenas llenarían un par de comidas. El sol estaba alto cuando levantó la cabeza y divisó algo extraño en la ladera opuesta. Un jinete se acercaba, montado en un caballo blanco que parecía flotar sobre las rocas. El hombre llevaba un sombrero grande, una bufanda gris y un poncho de vicuña que brillaba bajo el sol. Su presencia era imponente, como si los cerros mismos lo hubieran enviado. Huacha sintió un escalofrío. El jinete detuvo su caballo a pocos pasos y preguntó con una voz profunda: «Oye, hombre, ¿qué haces aquí?» Huacha, nervioso, se puso de pie, limpiándose las manos en su poncho. «Señor, soy un hombre pobre. Estoy escarbando chiquirri para juntar algo y pasar la fiesta del Taita Santiago. No tengo nada más». El jinete lo observó en silencio, como si pudiera ver a través de él. Luego, con una sonrisa cálida, desmontó y se acercó. «Tienes un corazón sincero, Huacha. Eres humilde, y eso es más valioso que cualquier riqueza. Por eso te daré algo». Sacó un ramo de flores silvestres, tan vivas que parecían brillar. «Toma estas flores, regresa a tu casa, limpia tu corral y tu hogar, y coloca estas flores en las 4 esquinas de tu corral y el resto dentro de tu casa. Hazlo con fe». Huacha tomó las flores con manos temblorosas. «Gracias, señor. Gracias, Taita», balbuceó sintiendo que estaba frente a algo más grande que un hombre. El jinete montó su caballo y se alejó trotando, perdiéndose entre las rocas. Huacha se quedó allí, con las flores en una mano y su bolsa de chicur en la otra, preguntándose si todo había sido un sueño. Huacha regresó al pueblo con el corazón latiendo rápido. Las flores del jinete parecían pesar más de lo que su tamaño sugería, como si guardaran un secreto. El sol comenzaba a descender, tiñendo las montañas de anaranjado, y Huacha apresuró el paso, ansioso por contar lo sucedido. Al llegar a su choza, Curí y los niños lo recibieron con expectación. «¿Encontraste algo?», preguntó Curí, secándose las manos en su delantal gastado. Huacha dejó la bolsa de chicur y mostró las flores. «No es mucho, pero algo extraño pasó». Les relató todo: el jinete, el caballo blanco, el poncho de vicuña, las palabras y las flores.
Inti y Kila escuchaban con ojos muy abiertos, mientras Kuri tocaba una flor con cuidado. ¿Y crees que debemos hacer lo que dijo?, preguntó. No lo sé, Kuri, pero ese hombre no parecía de este mundo. Creo que debemos intentarlo. La familia se puso manos a la obra. Kuri barrió el suelo de tierra de la casa, mientras Inti y Kila apilaban piedras para reforzar el corral. Wakcha niveló el terreno del corral, asegurándose de que estuviera impecable. Trabajaron hasta el atardecer, y aunque estaban agotados, había una chispa de esperanza. Wakcha dividió las flores y colocó un ramo en cada esquina del corral, clavándolas en la tierra con reverencia. Las flores restantes las puso sobre la mesa de la casa, junto al altar del Taita Santiago. «Ya está», dijo, mirando a su familia. «Ahora a esperar». Esa noche, exhaustos, se acostaron en sus camas de paja. Wakcha soñó con el jinete galopando entre nubes, con flores que brillaban como estrellas. Al amanecer, un grito de Kuri lo despertó. «¡Wakcha! ¡Ven, rápido!». Corrieron al interior de la casa y se quedaron paralizados. Donde antes había un suelo vacío, ahora había sacos de chuño, papas, habas y maíz. Sobre la mesa había ropa nueva, ponchos, faldas, sombreros. Los niños corrieron al corral y su risa llenó el aire. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan!». El corral, antes vacío, estaba lleno de vida. Ovejas, llamas, alpacas, vacas. Wakcha abrazó a Kuri y a los niños, con lágrimas en los ojos. «Es un milagro», susurró. La noticia corrió por el pueblo, y los vecinos llegaron a la choza, maravillados. Pero no todos estaban felices. Kappa, desde su casa de piedra, escuchó los rumores y sintió la envidia crecer en su pecho. Decidió visitar a Wakcha. Al ver el corral lleno y la choza repleta, su rostro se endureció. «¿Cómo lograste esto, hermano?», preguntó fingiendo una sonrisa. Wakcha con sinceridad le contó todo: el jinete, las flores, el milagro. Kappa asintió, pero sus ojos brillaban con codicia. «Me alegro por ti», dijo, dando media vuelta. Mientras caminaba a su casa, su mente ya trazaba un plan. Si un jinete había dado riquezas a Wakcha, él también podía conseguirlas, y más. Al día siguiente, Kappa se vistió con un poncho raído, se ensució el rostro y tomó un talego viejo. Fue al cerro donde Wakcha había encontrado al jinete y comenzó a cavar chikur con desgana. Una neblina gris cubrió el lugar, y el jinete apareció con su caballo blanco y su poncho de vicuña. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Kappa, fingiendo humildad, dijo: «Señor, soy pobre. Escarbo chikur para la fiesta del Taita Santiago». El jinete lo observó, como si viera su mentira. Sacó un ramo de flores y, en lugar de dárselo, lo colocó en su sombrero. «Regresa a tu casa», dijo, y se alejó. Kappa, triunfal, pensó que había engañado al jinete, pero al acercarse al pueblo, sus perros comenzaron a ladrarle, y su esposa, Sumac, al verlo, gritó: «¡Un venado!». Kappa miró su reflejo en un charco y vio que era un venado con cuernos enormes. Intentó gritar, pero solo emitió bramidos. Los perros lo persiguieron, y Sumac, con una honda, lanzó piedras. Kappa huyó a los cerros atrapado en su nuevo cuerpo, con la envidia quemándole el alma. El eco de los ladridos de los perros perseguía a Kappa mientras corría hacia los cerros, sus pezuñas tropezando contra las rocas afiladas del camino. El hombre que alguna vez había sido el más rico de Capac Ñan ahora era un venado, con cuernos que se enredaban en los arbustos y un corazón lleno de pánico y furia. La neblina gris lo envolvía, como si los propios cerros quisieran ocultarlo del mundo. Kappa, atrapado en su nuevo cuerpo, no podía comprender cómo su plan había salido tan mal. Había imitado a Wakcha, había fingido ser humilde,
había engañado al jinete, o eso creía. Pero ahora, en lugar de corrales llenos de animales y sacos de oro, solo tenía el frío de la sierra y el terror de no saber si alguna vez volvería a ser humano. Mientras corría, su mente repetía las palabras del jinete. «Regresa a tu casa». Pero, ¿cómo podía regresar si su propia esposa lo había confundido con un animal? ¿Cómo podía enfrentar a su familia, al pueblo, a sí mismo? Finalmente, agotado, se refugió en una cueva escondida entre las rocas, un lugar oscuro donde los vientos parecían susurrar secretos antiguos. Allí, acurrucado contra la pared, intentó recordar cada detalle de su encuentro con el jinete, buscando una pista, una forma de deshacer lo que le había sucedido. Pero lo único que resonaba en su cabeza era la envidia que lo había llevado a ese momento, el deseo ardiente de superar a Wakcha, de ser más, de tener más. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia del milagro de Wakcha seguía extendiéndose como el viento entre las montañas. Los vecinos llegaban a su choza con cestas de pan, ollas de sopa y botellas de chicha, agradecidos por la fiesta del Taita Santiago que Wakcha estaba preparando con los frutos de su milagro. Su corral, lleno de llamas, alpacas y vacas, era la envidia de todos, pero Wakcha no se vanagloriaba. En cambio, organizaba a su familia para que todo estuviera listo. Curí cocinaba guisos de quinoa y asaba carne de llama, mientras Inti y Kila colgaban guirnaldas de flores y banderines de colores en la choza. Wacha, por su parte, fue al mercado del pueblo vecino a contratar músicos y danzantes, usando el maíz y el chuño que habían aparecido en su casa para pagar lo necesario. Pero en medio de los preparativos, una sombra lo preocupaba. Kappa. No lo había visto desde que visitó su corral y los rumores comenzaban a circular. Algunos decían que Kappa había huido del pueblo por envidia, otros que se había perdido en los cerros, y los más supersticiosos susurraban que un espíritu lo había castigado por su codicia. Wakcha, aunque no entendía qué había pasado, sentía una punzada de culpa. «Es mi hermano», pensó mientras ayudaba a Curí a amasar pan. «No puedo dejarlo solo, sea lo que sea que le haya sucedido». Decidió ir a la casa de Kappa para buscar respuestas. La mansión de piedra, que antes era un símbolo de riqueza, ahora parecía triste, con las ventanas cerradas y el corral descuidado. Sumac, la esposa de Kappa, lo recibió con una mirada fría como el hielo. «¿Qué quieres, Wakcha? ¿Vienes a presumir tu buena suerte?», dijo con los brazos cruzados. Wakcha negó con la cabeza. «No, Sumac. Solo quiero saber dónde está Kappa. Nadie lo ha visto, y estoy preocupado». Sumac apretó los labios, y su voz salió cargada de rabia. «Se fue a los cerros, después de contarme lo que tú le dijiste sobre ese jinete. Quiso imitarte, Wakcha. Quiso conseguir más que tú, pero no ha vuelto. Y ahora la gente habla de un venado enorme en los cerros, como si fuera una maldición. Todo esto es tu culpa». Wakcha sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Sumac eran como una piedra en su pecho, pero no respondió con enojo. «Lo encontraré», dijo simplemente. «Si está en los cerros, lo encontraré». De regreso en su choza, le contó todo a Curí. Ella intentó disuadirlo. «Wakcha, los cerros son peligrosos, y si Kappa hizo algo para enojar a los apus, ¿cómo vas a enfrentarlo solo?». Pero Wakcha ya había tomado una decisión. «Es mi hermano, Curí. No puedo abandonarlo». Al amanecer tomó su poncho, una bolsa de comida y su pico, y se encaminó hacia los cerros. El camino era el mismo que había recorrido cuando encontró al jinete, pero ahora el aire parecía más pesado, y una neblina ligera cubría las cumbres,
Mientras subía, recordaba las palabras del jinete. «Tienes un corazón sincero, Wakcha». Pero también pensaba en la envidia en los ojos de Kappa. «¿Qué hiciste, hermano?», murmuró. Al llegar al lugar donde había encontrado al jinete, notó huellas extrañas en la tierra. No eran humanas, sino de un animal grande, con pezuñas marcadas profundamente. Junto a ellas había flores marchitas, idénticas a las que el jinete le había dado. Su corazón dio un vuelco. Siguió las huellas hasta una cueva oscura, un lugar que los lugareños evitaban por temor a los espíritus. Con el pico en la mano entró con cuidado. En el fondo, iluminado por un leve resplandor, estaba un venado enorme, con cuernos que parecían tocar el techo de la cueva. Sus ojos tenían un brillo humano, lleno de miedo y arrepentimiento. «¿Kappa?», preguntó Wakcha, acercándose lentamente. El venado alzó la cabeza y emitió un bramido suave como un lamento. Wakcha supo que era su hermano. «¿Qué te pasó?», susurró, tocando uno de los cuernos. En ese momento, una voz resonó en la cueva, profunda como el eco de las montañas. Solo la verdad puede deshacer lo que la mentira creó. Wakcha miró alrededor, pero no había nadie. Solo él y el venado, atrapados en la oscuridad. Wakcha pasó la noche en la cueva, sentado junto al venado que era su hermano. Encendió una pequeña fogata con ramas secas y el resplandor iluminó los ojos del animal, que lo miraban con una mezcla de vergüenza y súplica. Wakcha habló, aunque no estaba seguro de que Kappa lo entendiera. «Hermano, no sé qué buscaste en el cerro, pero el jinete no es un hombre común. Lo sentí cuando me dio las flores. Había algo en él como si fuera un Napu o el Taitá Santiago. Si te dio esas flores y ahora estás así, debe haber una razón». El venado bajó la cabeza, como si las palabras le pesaran. Al amanecer, Wakcha decidió que no podía quedarse en la cueva para siempre. «Voy a llevarte al pueblo, Kappa. Tal vez allí encontremos una manera de ayudarte». Pero sabía que no sería fácil. Un venado de ese tamaño llamaría la atención, y los perros lo atacarían. Además, ¿cómo explicaría que ese animal era su hermano? Decidió buscar al jinete nuevamente. Si él había causado esto, debía saber cómo deshacerlo. Con esfuerzo, convenció al venado para que lo siguiera. Kappa, torpe en su nuevo cuerpo, parecía entender que Wakcha era su única esperanza. Salieron de la cueva y descendieron el cerro lentamente, con Wakcha guiando al venado entre las rocas. Al llegar a las afueras del pueblo, los perros comenzaron a ladrar, pero Wakcha los espantó con su pico y logró llevar al venado a su corral. Las llamas y alpacas no se inmutaron, como si reconocieran algo sagrado en el animal. Curí y los niños, al ver a Wakcha con un venado, se quedaron sin palabras. «¿Qué es esto?», preguntó Curí con los ojos muy abiertos. Wakcha explicó todo. La cueva, las huellas, las flores marchitas, la voz. «Creo que este venado es Kappa. El jinete lo transformó y dijo que solo la verdad puede deshacer lo que la mentira creó». Inti y Kila, aunque asustados, se acercaron al venado. «¿Tío Kappa?», preguntó Kila, tocando un cuerno. El venado emitió un bramido suave, y Curí se llevó una mano al pecho. «Wakcha, esto es obra de los Apus. No podemos dejarlo así». Wakcha asintió. «Voy a buscar al jinete, pero primero debemos proteger a Kappa». Escondieron al venado en el corral, cubriéndolo con mantas. Wakcha fue al pueblo y habló con el anciano Kawa. Le contó todo, esperando una respuesta. Kawa escuchó, acariciando su barba blanca. «Wakcha, el jinete no es un hombre, es un espíritu, quizás un Napu, quizás el Taitá Santiago. Lo que le pasó a Kappa es un castigo por su envidia.
Si quieres salvarlo, debes encontrar al jinete y pedir clemencia. Pero solo un corazón puro puede hablar con los espíritus. Wakcha sintió el peso de esas palabras. ¿Y si no lo encuentro? ¿Y si Kappa se queda así para siempre? Kawa lo miró con ojos profundos. Entonces deberás enseñarle a tu hermano lo que significa ser humilde. Solo la verdad lo salvará. Esa noche Wakcha regresó a los cerros, llevando una ofrenda, flores frescas y una vela del altar del Taita Santiago. En el lugar donde había encontrado al jinete, se arrodilló y llamó. Taita, Apu, te pido que me escuches. Mi hermano está sufriendo. Aunque hizo mal, no merece este castigo. Muéstrame cómo ayudarlo. La neblina descendió y el aire se volvió frío. De pronto, el jinete apareció con su caballo blanco y su poncho de vicuña. Wakcha, pides por alguien que te envidió, que intentó engañarme. ¿Por qué? Wakcha respondió con firmeza. Es mi hermano. Puede que se equivocara, pero no siempre fue así. Quiero ayudarlo a encontrar su camino. El jinete sacó un ramo de flores oscuras, con un brillo extraño. Lleva estas flores a Kappa. Debe colocarlas en las 4 esquinas de tu corral, pero solo si reconoce su error. Si no cambia su corazón, el castigo será permanente. Wakcha tomó las flores agradeciendo. El jinete se alejó y Wakcha regresó al pueblo con la esperanza de salvar a su hermano. Wakcha regresó al pueblo con las flores oscuras apretadas contra su pecho, protegidas bajo su poncho como si fueran un tesoro frágil. La neblina de los cerros aún parecía perseguirlo, y el eco de las palabras del jinete resonaba en su mente. Solo si reconoce su error. El peso de esa frase lo llenaba de esperanza, pero también de temor. ¿Cómo podía convencer a Kappa, atrapado en el cuerpo de un venado, de aceptar su culpa? ¿Cómo podía un animal entender lo que significaba la verdad? El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, cuando Wakcha llegó a su choza. Curí y los niños lo esperaban con ansiedad, sus rostros iluminados por la luz titilante del fogón. El venado, aún escondido bajo las mantas en el corral, emitía bramidos suaves, como si sintiera la llegada de Wakcha. «¿Qué traes?», preguntó Curí, notando la expresión seria de su esposo. Wakcha mostró las flores oscuras, cuyo brillo extraño parecía pulsar como un corazón vivo. «El jinete me dio esto. Dijo que Kappa debe colocarlas en las 4 esquinas del corral, pero solo funcionará si él reconoce su error. Si no, el castigo será permanente». Inti, el mayor de los niños, se acercó al corral y miró al venado, cuyos ojos brillaban con un destello humano. «Papá, ¿cómo va a hacerlo si no puede hablar? ¿Cómo sabemos si entiende lo que hizo mal?». Wakcha suspiró arrodillándose junto al venado. «No lo sé, Inti, pero debo intentarlo. Kappa es mi hermano, y aunque su corazón se perdió en la envidia, creo que aún hay algo bueno en él». Curí, siempre práctica, tomó la palabra. «Primero debemos hacer el ritual. Si el jinete dijo que Kappa debe colocar las flores, lo ayudaremos. Tal vez los Apus o el Taita Santiago vean su esfuerzo y lo liberen». La familia se puso manos a la obra. Mientras el pueblo dormía, bajo un cielo estrellado que parecía observar en silencio, llevaron al venado al centro del corral. Wakcha, con cuidado, tomó una de las flores oscuras y la acercó a la pezuña del venado, intentando guiarlo. «Kappa, escúchame», dijo con voz suave pero firme. «Sé que estás ahí, sé que me oyes. Estas flores son tu oportunidad, pero no funcionarán si no aceptas lo que hiciste. Engañaste al jinete, quisiste más de lo que merecías. Deja eso atrás, hermano. Por ti, por tu familia, por el pueblo». El venado alzó la cabeza
y por un momento sus ojos parecieron reflejar un destello de comprensión. Con un movimiento torpe, extendió una pezuña y tocó la flor. Wakcha, con el corazón acelerado, la colocó en la primera esquina del corral, asegurándola en la tierra con una piedra. Uno por uno, guiaron al venado a las otras esquinas, repitiendo el proceso. Cada vez que una flor tocaba la tierra, un viento frío recorría el corral y las flores parecían brillar con más intensidad. Cuando la última flor fue colocada, la familia retrocedió, esperando una señal. Pero nada ocurrió. El venado permaneció inmóvil y el corral quedó en silencio. Kuri puso una mano en el hombro de Wakcha. Tal vez necesita tiempo, o tal vez su corazón aún no está listo. Wakcha asintió, aunque la decepción lo carcomía. Decidió que no podía rendirse. Al día siguiente, fue al pueblo y buscó al anciano Kawa, cuya sabiduría era la guía de Capacñán. Encontró al viejo sentado bajo el eucalipto, tejiendo una cuerda de lana. Kawa, intenté el ritual con las flores, pero no funcionó. Capa sigue siendo un venado. ¿Qué más puedo hacer? Kawa lo miró con ojos profundos, como si viera más allá del mundo físico. Wakcha, los apus no actúan por capricho. El jinete vio la mentira en el corazón de tu hermano, y aunque tú lo guiaste con las flores, el cambio debe venir de Capa. Debe enfrentar su verdad, no solo con acciones, sino con el alma. Llévalo al altar del Taita Santiago. Tal vez allí, frente al santo, encuentre la fuerza para arrepentirse. Wakcha agradeció y regresó a su choza con una nueva idea. Esa noche, con la ayuda de Kuri y los niños, llevó al venado a la pequeña capilla del pueblo, donde la imagen del Taita Santiago presidía un altar adornado con velas y flores. La luna llena iluminaba el camino, y el venado, aunque torpe, seguía a Wakcha sin resistirse. Dentro de la capilla, Wakcha encendió una vela y se arrodilló frente al altar. Taita Santiago, tú que ves los corazones, ayúdame a salvar a mi hermano. Sé que erró, pero también sé que puede cambiar. Guíanos. El venado, como si entendiera, se acercó al altar y bajó la cabeza, tocando con sus cuernos una de las velas. En ese momento, un relámpago cruzó el cielo, y un viento helado recorrió la capilla. Wakcha sintió un escalofrío, pero no hubo transformación. Capa seguía siendo un venado. Sin embargo, algo había cambiado en sus ojos. Había menos miedo y más calma, como si una pequeña chispa de arrepentimiento comenzara a encenderse. Wakcha decidió que no lo presionaría más esa noche. Lo llevó de vuelta al corral y lo cubrió con mantas para protegerlo del frío. «Descansa, hermano», dijo. «Mañana lo intentaremos de nuevo». Pero en el pueblo los rumores crecían. Algunos vecinos, al ver a Wakcha llevar un venado a la capilla, comenzaron a murmurar sobre brujería. Sumac, la esposa de Capa, llegó a la choza al amanecer furiosa. «¿Qué estás haciendo con ese animal, Wakcha? La gente dice que trajiste una maldición al pueblo. ¿Dónde está mi esposo?» Wakcha, con calma, le explicó todo. El jinete, las flores, el ritual. «Ese venado es Capa, Sumac. Estoy tratando de salvarlo, pero necesita aceptar su error». Sumac, con lágrimas en los ojos, miró al venado y, por primera vez, vio a su esposo en esos ojos animales. «Capa, si eres tú, lucha. No me dejes sola», susurró. El venado emitió un bramido suave, y Wakcha supo que estaban cerca, pero aún faltaba algo.